Gloria a Dios, aleluya, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hoy estamos de nuevo transmitiendo a través de Teología la Biblia y Tabernáculo de Adonai. Usted puede irse en la parte de arriba comunicados para ver toda la secuencia de lo que estamos aprendiendo a través de este programa, que podemos encontrar esas perlas escondidas que fueron escondidas, pero para nosotros los que somos hijos de Dios reveladas, y es una bendición que podamos continuar acá. Vamos a seguir con el estudio que hemos estado hablando acerca de lo que son las puertas de Nehemías o las puertas de Jerusalén, que empezamos ya hace semanas o quizá meses ya estamos viendo esta transmisión. Vamos hoy a hablar y vamos a continuar. Quería pasar a lo que es a la siguiente puerta de los caballos, pero el Señor me ha dejado todavía en la puerta de las aguas, y si es posible yo creo que hoy voy a culminar con este estudio de la puerta de las aguas, y para continuar con las siguientes puertas. Como les digo, ustedes pueden irse a comunicados y ahí ver la secuencia arriba de cada estudio. Hay un link azul y ahí está la continuación de los estudios. Vamos a ir a Hechos capítulo 2, verso 38, y el tema de hoy es el bautizo, la limpieza y la revelación sobre las aguas. Hechos capítulo 2, verso 38. Pero les dijo: arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Gloria sea al Señor. A veces hay estudiosos de la palabra que han entendido que a través del bautismo hay salvación. Pero nosotros hemos entendido a través de las Sagradas Escrituras que el único camino, y hemos aprendido a través de las puertas, que el único camino es Jesucristo, que Él es la puerta, la verdad, el camino, y Él es la vida, que su sangre preciosa es la que nos lava y nos limpia, y que todo corazón que esté arrepentido, el Señor le perdona. Arrepentirse, veamos Hechos capítulo 3, verso 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces vemos que es necesario que haya un arrepentimiento y una conversión, que haya en nuestro corazón aquella necesidad de decirle: Señor, me equivoqué, tal y como lo hemos aprendido a través de las Sagradas Escrituras, a través del salmista David, que dijo: Señor, contra ti yo he pecado. O sea, nosotros aceptar en lo cual nosotros hemos pecado y fallado al Señor, y poder ponerlo a los pies del Señor, y poder dejar esa manera de ver o de vivir. Arrepentirse y convertirse es un cambio de vida, o sea, estar dispuestos a cambiar nuestra vida, nuestra manera de vivir, nuestra manera de pensar, aún nuestra actitud. Porque muchas veces nosotros, pues más que nada, muchas veces las mujeres, ¿verdad? Recordemos que no nos ha dado el Señor espíritu de cobardía, sino de dominio propio, y que nosotras podemos, en el nombre de Jesús, poder llegar a las metas que Dios tiene para nuestra vida, tanto hombres, mujeres, niños. Y entonces tenemos que tener esa actitud para cambiar nuestra mente y aún nuestros sentimientos, ¿verdad? Porque muchas veces nuestros sentimientos lo hemos aprendido a través de las Escrituras, donde muchas teleseries y el mundo nos dice: confía en tu corazón. Pero hemos aprendido a través de la palabra de Dios, y lo he repetido muchas veces, dice: engañoso es el corazón del hombre, ¿quién lo conocerá? Así que nuestro corazón no nos puede dirigir, sino que tiene que ser un corazón lleno del Espíritu Santo y de la palabra de Dios, tanto su mente como su corazón, para que usted pueda entender la palabra de Dios y poder llegar a hacer lo que Dios quiere en su vida. Bendecimos a mi hermana Margarita, que nos está viendo aquí en esta transmisión.
Que Dios me la bendiga, y a todos los que se están conectando, que el Señor me los bendiga grandemente. Pero continuemos aquí, que dice en Romanos capítulo 6, verso 4. Dice la palabra de Dios, para ser uno en Cristo. Estamos hablando acerca de las aguas. Y las aguas es una parte, hemos hablado a través de la palabra de Dios y de los estudios que hemos dado, que hay rociamientos que nosotros tenemos que hacer para llegar al lugar más santo, como la Santa Cena, como la oración, el congregarnos. Pues el bautismo también es parte fundamental de nuestra vida. ¿Por qué? Dice la palabra en Romanos 6:4. Para ser uno en Cristo bautizándose, porque dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Entonces vemos que aquí es una figura. Cuando nosotros somos sumergidos, estamos haciendo como un pacto con el Señor. Es una forma de sello que el Espíritu Santo, recordemos que cuando Jesucristo fue bautizado, el Espíritu Santo descendió y la voz del Padre le agradó el Hijo, y entonces el Espíritu descendió. Y es así como cuando nosotros venimos al bautismo y bajamos a las aguas, estamos diciendo que vamos a dejar nuestra vieja naturaleza, vamos a tomar una nueva mente en Cristo Jesús a través de la palabra de Dios, de congregarnos y de la oración, del crecimiento que tengamos espiritual para poder llegar a la estatura del varón perfecto. Pero veamos el verso 6 que dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Entramos a las aguas, estamos siendo crucificados. Hemos hablado muchas veces acerca de esto, que dice la palabra de Dios, que nosotros cuando venimos al Señor tenemos que ser crucificados juntamente con Cristo. ¿Qué quiere decir esto? Que todos aquellos deseos que nosotros practicábamos sin Cristo, ahora los vamos a sujetar, claro que no con nuestras fuerzas, sino con el poder de Dios a través de su palabra. Porque dice que sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de no sirvamos más al pecado. Entonces hay un sello. En el Antiguo Testamento, el sello era cuando hacían ese pacto de la circuncisión. Nuestra ahora circuncisión es el bautismo, porque entonces estamos declarando a a las personas y a las huestes potestades y a lo celeste, que nuestra vida ahora le pertenece a Cristo. Así sí que si alguno no se ha bautizado, no espere y no tenga temor. A veces hay cosas que impiden el bautismo, como por ejemplo el pecado. A veces el temor a fallarle al Señor. La palabra de Dios nos enseña que no son nuestras fuerzas, sino las de Cristo. Usted haga lo posible y Dios se encarga de lo imposible en su vida. Usted declárelo al Señor. Recordemos que David se declaró delante de él culpable, y muchos hombres y mujeres como Magdalena, que también se humilló, y Dios se encarga de dar el crecimiento. Veamos Colosenses capítulo 2, verso 11 y 12. Bendiciones, hermano Juan Mauro. Bendiciones y saludos. Dice su palabra, en él también fuiste circuncidados, con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Verso 12. Sepultados con el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios,
que le levantó de los muertos. Entonces aquí vemos que es una figura. Cuando nosotros entramos a las aguas y venimos, estamos diciendo que vamos a morir al pecado, pero cuando salimos de las aguas es una figura que resucitamos, y esto nos hace parte de la esposa. Ya vamos a dejar de ser la novia para ser la esposa de Cristo. ¿Y cómo vamos cuando somos bautizados? Claro, y el proceso del crecimiento, de leer la palabra, de crecer espiritualmente, de tratar todos los días de lavar nuestras vestiduras, que es lo que hemos estado enseñando todas estas semanas, de la limpieza, porque todos los días nos contaminamos, como cuando en el tiempo de antes tenían que lavar sus piecitos y sus manitas, pero ¿por qué si todo era de polvo? Era como decir, se lavan y se vuelven a ensuciar, porque esto es una figura para la iglesia, que hay contaminación, y vamos a estar hablando ahorita más adelante de esto. Pero aquí también nos habla de la resurrección, todos aquellos, porque todos los que resucitaron, los que murieron después de Cristo, todos los que han fallecido en Cristo después de que Cristo murió y resucitó en la cruz del Calvario, esos serán los que tendrán parte en la primera resurrección, cuando el Señor venga. Y dice la palabra de Dios que los que están en Cristo y han muerto van a resucitar y serán trasladados, y los que hayan quedado vivos, si nosotros tenemos esa oportunidad, vamos a poder llegar en ese levantamiento, ¿verdad? Aunque hay muchas personas que por alguna razón no han entendido esta palabra, no han creído, y créame que yo lo entiendo, porque no para todos es ese día glorioso. Es un grupo celeste que Dios le ha prometido a Abraham cuando dijo: serán como la arena de la tierra y como las estrellas del cielo, las descendencias a través de Abraham. Gloria sea a Dios. Dice, y también esto significa que nosotros, cuando nosotros tomamos ese paso de obediencia, primeramente tenemos el sello del Espíritu Santo. También nosotros estamos, si seguimos caminando y avanzando, vamos a llegar a esa estatura para ser parte de la novia y la esposa, que va a dejar de ser novia para pasar a ser la esposa de Cristo, que se le ha concedido, que se vista de lino fino y resplandeciente. Bendiciones, hermano Enmay Yeye López. No sé si lo pronuncié bien, bendiciones. Entonces vemos en Mateo capítulo 28, verso 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Saben cuándo dijo esto Jesús? Cuando Jesús ya ha resucitado, indicó que para ser discípulos debemos de ser bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aunque aquí hay una controversia con algunos hermanos que creen que solo es en el nombre de Jesucristo, que ese va a ser un estudio que vamos a dar más adelante si Dios lo permite, pero dando un pincelazo, Jesucristo, el Hijo de Dios, ya resucitado, ya no como el hombre que vino para llevar el dolor que nosotros debíamos de llevar, sino ya como el Hijo de Dios, con esa autoridad, porque dice la palabra de Dios que ángeles y potestades se sujetan a Jesucristo. Entonces ya es como el Rey de Reyes. Él ya está ahí con esa bendición del Padre, y dice: bautizada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero también para los que son bautizados por Jesucristo, porque Él es el nombre sobre todo nombre, Él es el Hijo de Dios, así que ese nombre también es poder, Él es el único nombre, también ese bautizo es genuino, como nos los enseñan los apóstoles. Entonces, para ser discípulo también es necesario ser bautizado. Esa es una de las cosas hemos aprendido en esta hora, que la primera es que debemos de bautizarnos y convertirnos.
Y luego el bautismo es un sello que lo leímos en Colosenses capítulo 2, verso 11 y 12. Luego, ahora para ser discípulos, Mateo 28, 19. Y Jesús nos enseña también para entrar al reino. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 3, verso 5. Dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de Dios. Entonces recordemos que las aguas también es la palabra de Dios. Y debemos de sumergirnos en esas aguas. Hemos aprendido cuando Dios lleva al profeta a ver cómo salían debajo de del templo fuentes de agua. Y había una sumersión que había primero a los tobillos, luego a las rodillas, el otro a la cintura o caderas y hasta de último la sumersión completa. Muchos hijos de Dios apenas tienen sus piecitos, nomás solo con presentarse a la iglesia, otros solo con oír la palabra por la radio, por la internet, pero no hay una relación. Es necesario que usted se sumerja, que usted pueda llevar a su descendencia, a sus hijos delante de Dios, a su esposo, a su esposa, a todas sus generaciones, diciéndole, Señor, aquí te presento mi familia, que usted esté sumergido, que usted tenga una relación con Dios, que la palabra de Dios esté fluyendo en su corazón. Bendiciones, Alejandro, Julio, bendito sea el nombre de Dios. Gracias, bendiciones a toda su familia. Entonces vemos acá que dice en Juan 3:5, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y de espíritu no puede entrar al reino de Dios. Y ese reino es terrenal y es celestial. Usted quiere quedarse en los atrios o llegar al lugar más santo. Usted quiere contemplar la hermosura que está por afuera o encontrar aquella hermosura que está adentro del lugar más santo y poder contemplar esa hermosura bella. Entonces, si usted quiere contemplar todo el reino de Dios en su vida espiritual, aquí en lo terrenal y luego en lo celestial, porque en lo celestial hemos aprendido que hay lugares de honor y que también van a haber galardones. Bendito sea el nombre del Señor. Jaime Rendón Rodríguez, bendiciones. Entonces vemos acá que también para ser unos tabernáculos, que somos el templo del Señor, somos nosotros el lugar donde el Señor habita, el Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo habita en usted, usted lleva la luz, dice la palabra en 1 Corintios capítulo 3, verso 9. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros labradores edificios de Dios. Nosotros somos el templo y morada del Espíritu Santo. Nosotros es ese cuerpo que le pertenece al Señor. Veamos Salmos 36:8. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa y de los abrevaderos de los torrentes de tus delicias. Qué precioso. Aquellos que crezcamos, que el Señor nos encuentre lavando nuestras vestiduras. Recuerde que el Señor se va a llevar y va a tomar como esposa a los que estén lavando sus vestiduras. Aunque usted no haya terminado todavía en el aire, el Señor lo va a terminar por usted, porque la obra que Dios empezó en su vida, Él la va a concluir. Él no deja obras a medias. Él lo escogió para cosas grandes, y todo aquel que quiera venir al Señor, todo aquel que quiera entregarle su vida a Cristo, todo aquel que quiera pertenecer al lugar especial donde Dios está, su lugar santo,
trabaje con su vida, trabaje en su alma, trabaje en su espíritu, trabaje en ese templo que Dios le ha dado, donde mora el Señor. Que el Espíritu Santo hable todos los días a su espíritu, porque usted es cuerpo, alma y espíritu, y quiere tener un Espíritu Santo, tiene que quitar toda aquella contaminación, dejar de practicar el mal y practicar el bien, para que en su vida se haga vida y usted pueda ser agradable a los ojos del Señor. Recuerde que la palabra de Dios nos enseña que no caminó con Dios y fue traspasado y llevado fuera de aquí. Se llevó a Enoc al tercer cielo, pero dice en Hebreos que antes de llevárselo dio testimonio Enoc que fue un hombre que caminó con Dios para llevarse a la iglesia. Los que vamos a subir en ese día glorioso, tenemos que ser un testimonio de que andamos caminando con Dios, que andamos en los pasos del Maestro y que le somos fiel a su palabra. Recuerde que el alma se sacia de la palabra de Dios. Ese es un agua espiritual. Son llaves que nos abren las ventanas de los cielos. Gloria sea al Señor. Bendito sea su nombre. Gloria sea al Señor. Bendecimos a todos esos hermanos que están conectándose. Que el Señor los bendiga grandemente. Que el Señor los guarde. Bendito sea el Señor. Aleluya. Bendito sea su nombre. Bendito sea. Gloria sea al Señor. Vemos aquí. Veamos Levíticos capítulo 15, verso 10. Dice: cualquiera que tocare cosa que haya estado debajo de él será inmundo hasta la noche. Y el que la llevare lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. Este estudio está en Levíticos, usted lo puede ver despacito allá en su casita y estudiar. Está hablando acerca del flujo. Hay varias contaminaciones, la lepra, el flujo, un montón de contaminaciones. Recordemos que no había jabón, no había antibacterial, pero esta es una figura que el Señor nos deja para la iglesia en lo espiritual. ¿Cómo hay contaminaciones? Porque hasta una plática, usted puede empezar una plática con una persona y esta plática, en lugar de dejarle bendición, le dejó una carga, le dejó algo en su corazón. O contaminación con los ojos. Usted está ahí en el teléfono y de repente mira algo y eso le puede contaminar. Puede ser de ansiedad, puede ser sexual, puede ser hasta por la comida. Usted ve los anuncios y ahí pasa y a usted le detectaron quizá diabetes o algo y mira un pastel, un manjar, y usted inmediatamente va a la nevera o va a la tienda y consume eso que usted no debía de hacerlo. Entonces hay contaminación porque todos nuestros sentidos son las ventanas del alma. Y entonces el alma va a tener sed, pero ¿cómo hemos de saciar el alma? Hemos aprendido que con la palabra de Dios, y hemos aprendido cómo debemos de llegar hasta lo más profundo de la iniquidad y ponerlo a los pies del Señor, que es un trabajo de todos los días para llegar a la estatura del varón perfecto. Y hemos aquí, dice que en Levíticos capítulo 15, 10, dice que cualquiera que tocare a aquella persona que tiene flujo o donde esa persona se sentó, recuerde que son bacterias, que no hay antibacterial, y entonces el vestido se va a llenar de bacteria, como la lepra. La lepra, estaba viendo varios nombres que no se me quedaron, pero que dice que contamina la carne, y si hay una rasgadura o si hay algo en el cuerpo en el cual pueda salir, penetrarse, se empieza a regar. Igual las casas de ese entonces las quemaban, las tiraban, y la ropa también, porque no había cómo matar esa bacteria que contaminaba todo. Y así es el pecado, y hay pecado que está oculto, que no se ve,
pero que le puede influenciar a las personas. Eso lo hemos aprendido a través de los estudios que el Señor nos ha dado y que puede llegar hasta de lo que emana el corazón, de lo que hay dentro de la persona, contaminar. Por ejemplo, una persona que se dedique a la prostitución y llega a una casa, por un ejemplo, puede hacer que las demás personas o alguna persona en especial le salga el deseo sexual. O alguna persona que quizá nunca ha fumado, pero que esté cerca de personas que tienen este vicio, puede llegar a ser contaminación. Esto es increíble porque esto no se puede ver, como las enfermedades, como ahora con esta enfermedad mundial que tiene que cubrirse uno la boca para que al destornudar no se traspase a otras personas. Entonces así es en lo espiritual. Cuando nosotros nos llenamos de Dios, debemos de estar llenos totalmente para que esa oscuridad no llegue a nuestra vida, sino que nuestra luz alcance a aquellas personas que están lejos del Señor, que digan: en ella, en él hay algo que yo quisiera tener. Entonces, pero mire qué bonito acá. Yo me puse a orar y a ver a este estudio y dice: y lávese con agua. Recordemos, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con la palabra de Dios, con guardar la palabra de Dios. ¿Usted cómo va a limpiar sus vestidos? Con la palabra de Dios, con la oración, con la búsqueda al Señor. Y dice: y después lavarse con agua será inmundo hasta la noche. Yo decía: ¿por qué hasta la noche, Señor? O sea, ¿qué pasa en la noche? Y entonces, ¿por qué en la noche? Hemos aprendido que en la noche, cuando nosotros dormimos, antes, imagínese que usted tuvo una plática, una pelea entre pareja, qué sé yo, y se durmió, pero antes de eso usted le pidió perdón a Dios y le pidió perdón a su pareja, o le pidió perdón por lo que usted hizo, o por lo que usted vio, y usted se siente mal, pero ya se fue a dormir. Los científicos que cuando nosotros dormimos, las neuronas mueren y en la mañana salen nuevas. Pero si usted dejó la información mala, la neurona nueva va a traer la información que usted tenía ayer. Entonces hay personas que pasan días, meses, años con esa carga porque no pueden renunciar a ello. Ahí vienen y dicen: es que le odio, y al otro día le odio, y al otro día también. Entonces cada vez que usted amanece, la información de sus neuronas es de odio, o es que aquel dolor, es que a mí me abandonaron, es que yo no tenía a nadie, y siempre va a tener esa información en sus neuronas. Pero cuando usted dice: a mí me abandonaron, pero me recogió el Señor y me ha dado bendición, a mí me dejaron, pero con todo y eso el Señor me amó y me recogió, me dejó mi padre y mi madre, pero el Señor no me abandonó, me dejó el esposo, los hijos, pero Dios está conmigo. Sus neuronas son nuevas. Y mire lo importante que dice en Lamentaciones capítulo 3, verso 22 al 23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, ¿verdad? Porque hubo pecado en la mañana y en la tarde, pero su misericordia nos alcanzó, o quizá en la noche, porque nunca decayeron sus misericordias. Pero mire lo que dice aquí: nuevas son cada mañana, y grande es tu fidelidad. Esa es la razón porque dice la palabra de Dios que vimos que será inmundo él también, lavará sus vestidos, y después de lavarse con agua será inmundo hasta la noche. Porque vienen los hermanos o los que conocemos del Señor y que de alguna manera fallamos, pero vamos a la palabra y a la oración. En la noche, cuando dormimos, nuestras neuronas a través de ese perdón y misericordia de Dios van a ser cambiadas. Y en la mañana siguiente, a mí me ha pasado, veo esa paz en mi corazón y yo digo: Señor, ¿cómo puedo tener esa paz y esa misericordia y ese perdón de ti? Porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Pero mucho ojo, eso no le da derecho a estar pecando y hacer lo que usted quiera, porque el que lo hace, una cosa es que usted transgreda, porque como humanos nos equivocamos, y otra cosa es que practiquemos el pecado. Eso se vuelve iniquidad y eso alcanza hasta las
tercera y cuarta generación. Y recuerde que por eso Dios aborreció a Jacob, porque se casó con las cananeas y echó a perder su genealogía, porque si no, también Saúl fuera parte de la genealogía del Señor, del rey, igual que lo fue su hermano Jacob. Entonces es necesario que nosotros cuidemos y no afectemos el espíritu, porque si no el Espíritu Santo se contrista y entonces la iniquidad afecta a nuestro espíritu cuando ya practicamos el pecado y nos deleitamos en eso. Llega el momento que ya ni siquiera tenemos temor, llega el momento que ya no nos importa y ya lo practicamos. Pero cuando nosotros venimos a los pies del Señor, le pedimos perdón y nos humillamos delante de Él, dice su palabra, que un corazón constricto y humillado no lo rechaza el Señor. Entonces veamos Levíticos capítulo 15, versos 12 y 13. La vasija de barro que tocare el que tiene flujo, ¿qué dice? Será quebrada. Porque hay vasijas que son muy frágiles, que son de barro. Usted tiene que hacer, hemos aprendido entre la hojarasca, la leña y las piedras preciosas como la plata y el oro y otras diamantes, pasan el fuego. Pero igual es el barro. Pero oiga acá, y toda vasija de madera será lavada con agua. Usted no tiene que ser tan frágil ni tan duro. Usted tiene que ser como Dios nos ha moldeado. Recordemos que dice en Jeremías capítulo 18, verso 4, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder, el alfarero, ¿verdad? Se echó a perder en su mano y volvió y hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Dios puede hacer de usted otra vasija, pero dice que con el flujo, cuando esa vasija se contaminaba, tenían que quebrarla, romperla. Muchas veces pasa en la vida del cristiano que lastimosamente tiene que tocar fondo y ser rota para hacerla de nuevo. Y no espere ese día, porque el plan de Satanás es que usted no pueda ver el reino de Dios, que todo lo que usted haga no sea prosperado, pero el plan de Dios es que todo lo que tocar en sus manos, el suelo que usted pisara, sea bendito. Ese es el reino de Dios en la tierra. Sea usted pobre o sea usted rico, tenga $1 o $100, igual manera Dios le va a bendecir con ese $1 para que alimente a su familia, o con esos 100 pesos para que alimente a su familia. Ese es el reino de Dios en la tierra. Más en lo espiritual, usted va a tener lugares especiales y galardones para la eternidad. Levíticos capítulo 15, verso 13. Cuando se hubiera limpiado de su flujo, el que tiene flujo contará 7 días desde su purificación y lavará sus vestidos y lavará su cuerpo en agua corriente y será limpio, como la vasija de madera. Recordemos que el agua, pero dice en agua de corriente, no puede ser agua estancada, porque el agua estancada tampoco sirve. No puede usted llegar a congregarse o a meterse en sectas o personas que yo he visto a través de la televisión que dicen hablar de Dios, pero que hablan de signos y de cosas que no son de la palabra de Dios. Usted tiene que ir a aguas de corriente, porque la palabra de Dios es agua de corriente que fluye de alguna manera dentro de su alma y dentro de su espíritu a través del poder del Espíritu Santo. Entonces, el bautismo en agua nos lleva al bautismo espiritual. Veamos primera de Pedro, capítulo 3, verso 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando la inmundicia de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia a Dios por la resurrección de Jesucristo. Todo aquel que es bautizado, todo aquel que es sumergido, viene también el bautismo del Espíritu Santo. Algunos estudiosos de la palabra creen que solo las personas que hablan lenguas tienen este bautizo, pero hay muchas personas
que están llenas del Espíritu Santo, no hablan lenguas, pero tienen el amor de Dios y ellos están sellados y bautizados por el Espíritu Santo, porque todos los frutos que estas personas dan son de amor, paz, bendición, y todo lo que ellos hacen es prosperado por la misma mano de Dios. Con esto yo no estoy en contra de las lenguas, porque en lo secreto me gusta y me lleno de mi espíritu hablando al espíritu, y es con esa manera que yo muchas veces me relaciono con Dios. Entonces, finalmente veamos Jueces capítulo 7, verso 4 y verso 6. Jehová dijo a Gedeón, imagínese, aquí hay otra enseñanza de las aguas. Usted va a encontrar las aguas por todo, desde el Génesis hasta Apocalipsis. Al principio, el Espíritu Santo se movía sobre las aguas. Dice, y Jehová dijo, Gedeón, aún es mucho el pueblo. Dice, llévalos a las aguas y ahí te los probaré. El Señor, hemos aprendido a través de las Sagradas Escrituras que Él pesa los corazones. Los llevaré a las aguas y ahí los probaré. Y del que yo te diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Verso 6. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con su mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber agua, y lo hizo con sus manos. Aquí hay otra enseñanza. Aunque el estudio es intenso, solo le daré una pincelada. Y dice aquí, que dice que los que bebieran como perros, ellos no van a ir a la batalla. Pero los que beban, se arrodillen y tomen de sus manos el agua, estos son los que irán. Y el Señor Jesucristo, el Dios poderoso de Israel y de nosotros la iglesia, peleará y ganarán la batalla. Entonces estos, los que vienen y se arrodillan, son figura de la iglesia que sí busca al Señor, usa sus rodillas y sí se postra delante de Dios, pero hasta ahí no más. No usa todo su cuerpo, no lava sus manos y no tiene en cuenta. Recordemos que nosotros en el cuerpo de Cristo somos miembros. Desde un dedo, una célula. Imagínense, hay personas que en la obra de Dios no se ven, que en los secretos están orando y que nadie lo sabe más que el Señor. Pero si esa célula fuera lastimada en su cuerpo, un vaso que nadie ve, se rompe, puede morir. El dedo meñique que nadie lo ve, que quizás dice, pues si algo me han de cortar, que sea ese. Se miraría mal su mano. No se miraría tan estética y hermosa como Dios la hizo. Así que todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. Los que se sientan, los que predican, los que cantan y los que en lo secreto nadie sabe, pero están orando, intercediendo. Entonces, ellos, esta iglesia que sabe usar el cuerpo físico, que no lo usa para cosas malas, y el cuerpo espiritual, que somos la iglesia, que no hace de menos a nadie, que ama desde el más pequeño, desde los que nacen, dice la palabra en Joel, desde los que maman hasta los ancianos, y los tienen en cuenta. Estos son los que, esto estaremos estudiando en la puerta de los caballos. Son los que van a la batalla y los que van a hacer, porque van a tener esa bendición de venir con Jesucristo contra la batalla del enemigo, y todos aquellos que se levantaron vendrán juntamente con Jesucristo, porque dice que vendrán de lino. ¿Y quién se le ha concedido que se vista de lino? Solo a la iglesia, a la esposa de Cristo. Y veamos el verso 6, y fue el número de los que lamieron y llevando el agua con la mano a su boca. Entonces, lo vuelvo a repetir, ellos no lamieron como perritos, porque como había tanta sed,
tenían sed de caminar y todos solo se tiraron y ni siquiera usaron sus manos, sino que solo empezaron a lamer y a absorber el agua. Pero hubieron un grupo que dice aquí la palabra, que hasta el número nos indica que se agacharon, se arrodillaron y tomaron de sus manos y bebieron de esa agua. Y esos fueron los que escogió el Señor para que vieran. Realmente no hicieron nada porque el Señor fue el que ganó la batalla por ellos. Es así, cuando usted busca del Señor, usted se somete al Señor, usted está en la batalla todos los días contra la carne, contra el enemigo y contra el mundo. Pero dice, hijitos, no tengáis miedo porque yo ya vencí al mundo. El que vence no es usted, sino que es Jehová de los ejércitos que está en su vida y que Él peleará por sus hijos, por su familia y por aquellos que usted ama en su corazón. Alguien preguntaba en la página, ¿qué pasa en la eternidad si nuestras familias se perdieron? Es muy sencillo. Para que uno de su familia se pierda es porque realmente no quiere esa persona, porque va a tener que quitar la sangre de Cristo, va a tener que quitar el perdón de Dios, va a tener que quitar su oración, porque si usted quiere y ama a su familia, a su pariente, usted tiene que clamar por esa persona y creerle a Dios que Dios ya hizo la obra en su casa. Por muy perdido que esté esa persona, si Dios prometió que usted y su casa le servirán al Señor, es porque así va a ser y así será. Usted crea en su corazón que la obra que Dios empezó en su familia y en su vida y en su casa, Él la va a terminar. Vamos a orar para terminar. Espero esta palabra haya sido de bendición para las personas que estuvieron conectadas, las que van a ver más adelante, los que Dios tiene en sus corazones esa necesidad de esta palabra y el Espíritu Santo la va a hacer llegar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias porque has sido bueno y maravilloso. Gracias, Padre. Bendito seas, Señor. Bendito seas. Aleluya. Bendito seas, Señor. Aleluya. Gloria sea al Señor. Aleluya. Bendito seas, Señor. ¿Quién como tú, Señor? Gracias. Bendecimos a cada uno de mis hermanos que vieron esta transmisión. Sigue el link azul y vas a ver todas las enseñanzas acerca de las puertas de Nehemías y de Jerusalén. Padre, gracias, Padre bendito, porque nos permites saber de tu palabra, escuchar tu palabra, entender, Señor, esas perlas escondidas para sabios, para ricos, pero dada a tus pequeños, Señor, aquellos pequeños que nadie conoce, pero que tú tienes preparado lugares y galardones en la eternidad, que nada ni nadie te arrebatará, porque dice su palabra, de los que me diste, ninguno se perdió, ninguno, solo el que era hijo de perdición. Pero tú no eres hijo de perdición, eres hijo de salvación, por el cual murió Jesucristo, sellado por el Espíritu Santo. Te alabamos, Rey de Reyes, te adoramos, Señor de Señores. Bendigo tus generaciones, tu simiente varón no se perderá. El fruto de tu vientre, mujer, ninguno se perderá, porque el Señor con sus manos rescatará desde el más pequeño hasta el más anciano. Creemos en tu palabra, Señor Jesucristo. Creemos que tú la obra que empezaste en nosotros la vas a terminar. Creemos y queremos naufragar en ese río que está debajo del templo, que salen fuentes, y con esas corrientes de agua lavar nuestras vestiduras. Esa palabra que cambie nuestra mente, nuestras neuronas, nuestros deseos más profundos que no te agraden, nuestros pensamientos que no te gusten, Señor. Sí, Señor. Alábele porque Él vive para siempre. Porque a eso hemos venido a adorar al Rey de Reyes.
exaltar su nombre. Te amo, Señor. Te amo, Rey de Reyes. Él te ama con amor eterno. Adórale, adórale a tu Rey. Adórale a tu Dios. Te amo, Señor. Pronto vendrás y yo te espero. Yo te anhelo, Padre. Yo te necesito. Te esperamos, Rey de Reyes. Gracias, Padre, por esta noche, esta tarde, en la cual pudimos compartir tu palabra. Sea usted bendito, bendita de Dios, su entrada, su salida. Sea usted llena y lleno de su Espíritu Santo. Quedamos despedidos de esta transmisión, pero no de la presencia de Dios. Seguimos orando aquí. Gracias, Padre de la gloria. Te adoramos sobre